sobre el tema de la educación. Vamos a la charla. Yo saludo con gusto al presidente de Métrica Educativa AC, al doctor Eduardo Backhoff. Doctor, bienvenido, gusto en saludarlo nuevamente. No lo habíamos saludado, así que le deseo un feliz año. Preguntarle, pues en esta, no ha podido arrancar bien la educación presencial. Volvemos a un retroceso en los semáforos de los estados, vuelve las suspensiones, no termina de ajustarse, doctor. Así es, Gabriel. Primero que nada, buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Definitivamente el problema del regreso a clases ha sido muy complicado porque se hizo de manera desordenada, aunque entiendo que lo quisieron hacer voluntario para no hacer obligatorio que todo el mundo pudiera o tuviera que ir a clases, pero la verdad es que resultó peor que como estábamos antes, porque antes los estudiantes tenían una forma de recibir educación, que era educación a distancia, claro, aunque mal lograda, porque muchos estudiantes no tenían, digamos, los recursos digitales, pero con el regreso a clases voluntario se produjo un doble problema. Y el problema es que algunos estudiantes iban en algunos momentos y otros estudiantes no iban a la misma escuela. Faltaban de manera irregular y por lo tanto el profesor pues solamente podía atender por el tiempo disponible a los estudiantes que iban cuando llegaban a asistir a las escuelas. La pregunta es qué pasaba con los estudiantes que no podían o que no iban a las escuelas de manera presencial, pues se les abandonó solamente dejándoles los programas televisivos que ya se habían hecho, pero sin tener una comunicación pues estrecha, directa del profesor con esos estudiantes que no podían dar a clases. Entonces, se hizo a medias y por lo tanto el regreso a clases presenciales fue a medias y ahora la educación a distancia también fue a medias. Entonces, eso es un efecto multiplicativo que, a mi manera de ver, tuvo peores resultados que los que anteriormente ya malamente teníamos. Digamos que salió peor el remedio que el malestar, como usualmente se dice. Entiendo que el gobierno federal, la política es tener las clases presenciales. En algunos estados, en la Ciudad de México dijo que hoy van a continuar. Lo más probable es que vamos a ver brotes y vamos a ver contagios. En algunos otros estados, leía yo a uno de los estados como Baja California Sur, en donde las clases se aplazaron al 17 y leía pues hasta el 24 y a ver, yo no sé qué tanto puede aguantar el ciclo escolar estar pues sin clases, porque al final de cuentas el sistema público en muchos estados no hay clases, la suspensión de clases, ni virtual ni presencial, doctor. Sí, efectivamente, Gabriel, ese es el caso, que quedamos en el limbo. Algunos yendo, a veces no, el profesor atendiendo a los que van en algunos días y a los que van en otros días, lo cual es muy difícil avanzar así, y los estudiantes que no van a clases, pues no van atendidos de ninguna manera. Entonces, mi manera de ver particularmente, debe de tomar una decisión el gobierno en términos de que se regrese a clases. Mira, los restaurantes están abiertos, los bares están abiertos, el metro está abierto, todos los lugares están abiertos y las escuelas están cerradas. Entonces me parece incongruente y perder un año de escolaridad es una tragedia, la mera verdad. Perder 2 años, pues es un desastre. Entonces, a mi manera de ver, lo que se tiene que hacer es poner prioridad en el regreso a clases, poner recursos, Gabriel, que no ha hecho el gobierno. La UNESCO sugirió que el regreso a clases debería de ser prioridad y que para ello tenía que tener dinero e invertir los gobiernos en el regreso a clases con la seguridad deseable. Entonces, escuelas que fueron vandalizadas, pues habría que digamos, rehabilitarlas, escuelas que no tienen las condiciones sanitarias, habría que ponerlas y, en pocas palabras, regresar a clases de manera presencial implica invertirle y el gobierno no ha querido invertir en la educación y en especial en este aspecto que es prioritario para la nación.
Me llama la atención que comenta, doctor, el efecto multiplicador. Estamos viendo una situación que pues no ha sido desordenado y que está generando una situación que es peor de la que estábamos. No me gusta adelantarme, pero si de por sí lo hemos comentado en otros espacios con usted, doctor, que ha sido algo muy difícil de medir el impacto que pueda llegar a tener este 2019, sobre todo el 2020, 2021 y ahora un arranque indefinido, desordenado y caótico. ¿Qué impacto puede llegar a tener? Y la pregunta va, ¿hasta cuándo podemos decir se perdió el ciclo escolar? Porque al final de cuentas no sabemos, no tenemos esa medición todavía. No la tenemos y a lo mejor no la vamos a tener porque el gobierno no quiere tenerla. O sea, prefiere no hacer una evaluación seria, que la podría hacer muy bien el Mejoredu, es decir, el instituto que quedó en lugar del INEE, y saber qué tantos aprendizajes lograron los estudiantes, cuáles no lograron, y entonces tener una estimación real de lo que dice el currículum que se debió de haber aprendido y lo que en realidad aprendió. Lo que tenemos únicamente, Gabriel, a futuro es la posibilidad de hacer la evaluación de PISA, la prueba PISA que evalúa las competencias de los estudiantes de 15 años de edad, que en su gran mayoría terminaron el tercero de secundaria y algunos de ellos todavía están por concluir. Y con eso vamos a poder ver qué tan efecto negativo tuvo o el impacto que tuvo la pandemia en la educación, por las razones que fuera, ya sea por la misma pandemia o por la manera en como nosotros como nación atendimos esa contingencia. Ahora, sabemos de entrada que vamos a salir más abajo de lo que anteriormente, digamos, de los niveles que teníamos anteriormente, pero lo más importante es, primero, saber qué tan abajo y segundo, comparados con otros países, qué tanto nosotros bajamos comparado con otros países, digamos, en igualdad de condiciones, en especial países latinoamericanos como Chile, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, mira, hay estimaciones que te dicen que en el año pasado se perdió el 70% de lo que se debió de haber aprendido. Bueno, pues ahora súmale a lo que se está perdiendo este año, y pensaría que a lo mejor ahorita ya llevamos un 35% de perdido, más lo que se va a perder lo que resta del año si no se toma una medida seria de un regreso a clases presenciales. Esa es la gran preocupación, es no ver una acción definitiva, consistente en esta dirección y no ver que el gobierno esté invirtiendo y poniendo toda la atención en algo que es, además de la salud, por supuesto, que es prioritario para los niños y adolescentes de México. Me imagino, doctor, y me quiero poner en sus zapatos, pero de pronto escuchar una discusión como la de hoy en la mañana, que se estaban, de pronto barajeando millones de pesos para una revocación de mandato que todo parece indicar que suena realmente innecesaria en un momento como este que estamos viviendo, en el que de pronto se empiezan a decir, mire, 500 millones de pesos para esto y 1.300 millones para aquello y 3.000 millones de pesos para aquello, cuando en realidad, pues insisto, ¿qué tan necesaria puede ser una revocación de mandato de un presidente altamente aceptado, cuando tenemos por otro lado una crisis de qué tamaño en educación, ¿no? Que se podría invertir un recurso así para esta crisis que estamos viendo, doctor? Sí, seguramente, Gabriel, seguramente necesitaríamos más de 4.000 millones o 3.000 millones de pesos para componer y arreglar, digamos, las condiciones de infraestructura necesarias que hay en las escuelas. Necesitamos mucho más que eso. Pero la preocupación, independientemente de que se esté gastando para revocación o ratificación, más bien que revocación de mandato, lo que realmente desespera es no ver que el Congreso ni el Ejecutivo tengan intención en meter recursos donde más se necesita. Esa es la preocupación, porque a lo mejor pudieran
digamos, para el gobierno tener mucha importancia la revocación de mandato, porque entiendo que la tiene, pero son 4,000 millones, necesitamos mucho más dinero, mucho más inversión, y el problema es que no se está invirtiendo nada, o al menos no nos lo están diciendo. Sí, entonces todavía no hemos terminado de ver la profundidad del impacto que pueda tener la pandemia en la educación. Me quedo con eso. Doctor, muchísimas gracias por esta charla y como siempre un saludo. Gracias, Gabriel, muy amable, buenas tardes.